Estamos muy agradecidos, Señor, porque nos das este hermoso día para adorarte, para glorificarte, para darte la gloria a ti, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Y el estar aquí, Señor, es una muestra de que tú has sido bueno con nosotros. Tus bondades han sido grandes, tus misericordias son grandes para con nosotros cada día. Gracias por nuestros hermanos y amigos que están ahí escuchándonos en este día. Oramos que ellos sean beneficiados con esta palabra, con este consejo, a través de la conversación que tenemos con mi esposa sobre el tema de la familia. Bendecimos cada familia, cada hogar que está siendo representado a través de este hijo o esta hija, o este esposo o esta esposa. Bendecimos el interior de ese hogar, bendecimos el interior de esa familia. Les bendecimos en el nombre de Jesús y oramos que haya restauración y bendición sobre ellos. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hemos estado conversando durante ya 4 domingos sobre el tema de la familia. Y es que la familia es fundamental para la sanidad de las sociedades. ¿Cuál es el problema que tenemos en las sociedades de casi todo el mundo? La corrupción, la falta de valores morales. Si nosotros atendemos la familia, si formamos nuestros hijos, se va a terminar el problema de la corrupción. ¿Dónde se aprende a no mentir? En el hogar. ¿Dónde se aprende a devolver lo que no es de uno, lo que no le pertenece? Es en el hogar, es en la familia donde se aprende a hablar bien, donde se aprende a hacer las cosas correctamente, donde se aprende a tener una sola esposa y un solo esposo, a tratar bien a los hijos. ¿Dónde se aprende? Se aprende en el hogar, con el ejemplo, se aprende con el ejemplo. Así que nosotros estamos convencidos de que si asumimos los roles que corresponden y atendemos los principios que Dios ha establecido en su bendita palabra y los aplicamos a nuestro hogar, a nuestra familia. Si usted es joven y todavía no ha empezado su hogar y usted toma en cuenta los principios de Dios que ahí están en la palabra, usted puede garantizar que va a tener un hogar saludable, una familia saludable. Pues en esta ocasión el tema es la familia contemporánea. La vez anterior estuvimos hablando de las consecuencias de la caída y mencionamos algunas cosas. Estos temas no es para llevar hasta el fondo, pero sí de una forma resumida abordamos algunas cosas. Después de la caída, lo que vemos en la palabra del Señor es el plan y la acción de Dios para bendecir a las naciones. Y esa bendición comienza con la familia. La bendición comienza con la familia. Dios promete bendecirnos y bendecir la familia, bendecir las naciones y bendecir la familia. Veamos qué es lo que trata Dios con la vida de un personaje que es uno de los patriarcas, que fue el padre de la fe, el patriarca del pueblo de Israel. Y vamos a leer allí en Génesis capítulo 12, mi esposa va a leer ahí. Dice en el versículo 2 al 3, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Benditas todas las familias de la tierra, incluyendo la suya, incluyendo la mía. Ese es el propósito, el deseo de Dios. El hogar saludable, la familia bendecida, no es una utopía. Algunos pueden creer que es algo inalcanzable, solo es un sueño. Solo es una fantasía que no se puede lograr. Pero en realidad, Dios sí quiere
Dios sí quiere que vivamos eso. Alguien dirá, bueno, sí, eso es para los tiempos bíblicos, para la nación de Israel, en otras épocas. Y sí, nadie puede ignorar que a través de los siglos, a través de los tiempos, las circunstancias han cambiado. Pero los principios de Dios no cambian. Pueden pasar los siglos, puede cambiar todo, pero no cambian los principios. Imagínense qué realidad que vivimos ahora, por la cuestión del trabajo, el rol del padre y de la madre, pues ha experimentado algunas variables. Eso influye y tenemos que saber cómo manejar ese asunto. También la forma de pensar del mundo ha cambiado. Hay otros temas ahora. Por ejemplo, ahora se piensa que no hay diferencia entre el hombre y la mujer. Se dice que la única diferencia que existe es la física, pero que esa, a través del desarrollo de la ciencia, de la tecnología, también se puede cambiar eso. Ahora se piensa que es normal que los hijos se rebelen y rechacen a sus padres. Yo leí que un maestro en la universidad estaba diciendo eso, es normal, pero no debe ser normal, no debiera ser normal. En la Biblia dice que no debe ser normal, los hijos deben de obedecer a sus padres. Y honrarlos. Y honrarlos. Eso es lo que tenemos que tener claro y fundamentarnos en lo que la palabra dice, si es que queremos tener éxito. Podemos luchar. Miren, los sistemas no nos van a cambiar el problema de la sociedad. Ningún sistema ha comprobado que puede cambiar. El corazón del hombre es quien lo cambia y de la mujer quien lo cambia es Dios, cuando el hombre y la mujer se vuelven a Dios en su palabra. De manera que si establecemos eso en nuestras familias, en nuestros hogares, las cosas serán diferentes en nuestra sociedad. No esperemos cambios si no trabajamos en la familia, si no formamos a nuestros hijos con nuestro ejemplo, Así que vamos a comenzar con lo que es el orden establecido por Dios, ¿verdad? Hay un orden que Dios ha establecido. Amén. ¿Cuál es ese orden? Bueno, dice la palabra del Señor que la cabeza, ¿verdad?, del padre de familia, o sea, la cabeza es Cristo. Y luego la cabeza de la esposa, pues es el esposo. Y la autoridad de los hijos, pues son los padres. O sea, Dios creó un orden. Y si ese orden se mantiene, entonces vamos a tener familias saludables, familias estables, familias que van a glorificar a Dios, familias que van a cambiar una sociedad. Familias que van a impactar, ¿verdad? No solamente en el mundo, sino también aún en sus hijos y en la sociedad. Yo creo que como ese orden se ha alterado, ¿verdad? Ya la gente, el hombre, pues se ha olvidado de Dios. El hombre ha dejado de entender y creer de que hay alguien por encima de él. Y también, igual, la mujer ha alterado ese orden. Ya la mujer dice, no, aquí los dos tenemos igual parte, ¿verdad? Los dos pues somos iguales. Y por ende, como resultado, vamos a tener hijos que no se van a someter a sus padres. Sí, así es. Debiera de estar bien claro, ningún hombre puede pretender ser autoridad si no tiene autoridad sobre él. Nadie debe estar absoluto. El único absoluto es Dios. Dios es absoluto. Y soberano. Soberano. Él vive en su grandeza y Él establece las normas, pero encima de Él no hay nadie. Ahora, encima de nosotros sí. Encima del padre de familia tiene que estar Dios. Y no tiene que salirse de lo que Dios quiere que haga. Tiene que mantenerse ahí. Y esto
ha sido una de las cosas que se ha malentendido, porque se cree que es que la Biblia es un libro que le da el derecho al hombre de hacer lo que quiere hacer porque le da la autoridad. En realidad no es así. Dios no le ha dicho que mande a como le dé la gana. Dios le ha dicho al hombre, lo que le dice Dios al hombre, es que ame, que ejerza la autoridad con un amor tan grande como el que Cristo tuvo con su iglesia. Ahí establece el parámetro cómo debe de actuar el padre o el esposo. Debe ejercer autoridad como Cristo ejerce autoridad sobre su iglesia, pero Él dio su vida. Él dio su vida, Él no vio sus intereses y mucho menos sus caprichos, sino que más bien Él entregó todo, negó sus derechos para liderar a su esposa, que es la iglesia. De tal forma que Dios dice en su palabra que los varones debemos de ejercer el liderazgo, ser cabeza del hogar, pero como Cristo lo hace. No es como nos dé la gana, sino como Cristo lo hace. Y eso sí que nos compromete al máximo, porque dice que tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida para el bienestar de nuestra familia. Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y ahí habla: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y el problema es, ahí el conflicto, la confusión que a veces surge, que es que cuando el hombre quiere imponer autoridad, pero él mismo no se somete a Dios. Él mismo no reconoce que tiene una cabeza a quien someterse, que es Dios. Y ese es lo que trae entonces confusión y trae también al hogar la ruina, o podemos decir el desorden. Y es ahí entonces donde no es que el hombre va a dejar de ser hombre o va a dejar de ser autoridad si él, ¿verdad? Si él pues no grita o ejerce esa autoridad, o que es el que manda, no, sino que este hombre necesita estar sometido al propósito de Dios, sometido totalmente. Y la pregunta que surge: entonces, ¿qué hacer una mujer si tiene un esposo no cristiano, que no es convertido a Cristo? Bueno, si ese hombre la induce a la mujer a hacer cosas que van contra los principios de Dios, es ahí entonces donde yo como mujer no estoy obligada a someterme a este hombre en esas áreas donde él me está llevando a contradecir el principio de Dios. Así es. Y ese pasaje, si usted tiene una Biblia, usted puede leer ahí en Efesios capítulo 5, el pasaje, la porción esa comienza con el versículo 21. El asunto es que muchos comienzan a leer en el versículo 22. En el versículo 22 comienza diciendo: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, pero no leen el 21. El 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios es el estilo de vida de los cristianos. No es un asunto impuesto a la mujer solamente, sino que es el estilo de vida que todos los cristianos debemos de vivir. Así es. Entonces, cuando la mujer tiene problemas, digamos, un hombre sometido a Dios, en el mejor de los casos, sería un hombre sometido a Dios. Y que le dice a su esposa: vamos a servir a Dios, vamos a honrar a Dios. Y su esposa tiene problemas porque dice: y este hombre no me manda a mí, yo tengo mis derechos y yo voy a hacer lo que yo quiera. Ahí sí se está metiendo a problemas la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre está ejerciendo una autoridad legítima porque está sometido a Dios y está induciendo a su esposa a servir a Dios también. Entonces, en ese caso, el problema de la mujer ya no sería solo con su esposo, sino que el problema en ese caso sería con Dios, con el plan que Dios tuvo, con el plan que Dios tiene para la familia. La autoridad
En el hogar es el esposo, la esposa y los hijos deben obedecer a sus padres. Ese es el propósito y ese es el plan de Dios. Que los hijos hagan lo que quieran sin observar ninguna regla y sin obediencia a sus padres, eso no viene de Dios y eso no es de la palabra de Dios. Cuando volvemos al orden, entonces, Dios es la cabeza del marido, el marido es la cabeza de la esposa y ambos son la autoridad de los hijos, las cosas van a volver a su cauce. Amén. ¿Por qué razón? El hombre no va a ser una autoridad déspota, ni la mujer va a ser una persona rebelde y irrespetuosa, y ambos van a dar un ejemplo a sus hijos, y los hijos se van a someter en amor y van a ser formados, y no vamos a tener este problema que tenemos actual en la sociedad, que es lo que ya hemos dicho, la corrupción, la deshonestidad y todos los males que son los peores que tenemos en este tiempo. Sí, muy bien. Entonces podemos decir que el estilo de vida de los cristianos, ¿cuál debe ser? ¿Verdad? ¿Cuál debe ser? Que entonces que el hombre debe estar sometido a Cristo y liderar su hogar, así como Cristo lo hace con su iglesia. Creo que el Señor nos ha dejado ejemplo de eso. Así y es que el hombre debe estar entonces sujeto a Cristo. ¿Y qué hacer entonces con los que no conocen a Cristo? ¿Verdad? Lo que tenemos que hacer es entonces ganarlos y enseñar la palabra, ¿verdad? Y orar para que estos hombres se conviertan a Cristo, y de esa manera vamos a tener hombres, como dice la Biblia, de verdad. Mire lo que dice la palabra en 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. La autoridad del hombre no es como un dictador, no, es como una persona sometida a otra autoridad que no lo va a inducir a hacer algo incorrecto. Es alguien que sabe sujetarse, porque muchos quieren que se les sujeten, pero ellos no se sujetan a nadie. El asunto es que uno tiene que aprender a sujetarse. Para ser maestro, uno primero tiene que ser discípulo. El maestro no puede enseñar a ser discípulo si todavía él no aprendió a ser discípulo. Así es que la autoridad del Padre no es de ser un dictador, ni es de ser un superior. ¿Qué dice en Gálatas, capítulo 3, versículo 28? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay diferencia, dice, entre hombre y mujer. No hay diferencia. Entonces nos estaremos contradiciendo en decir que el hombre es la cabeza y la mujer debe estar bajo esa autoridad. No, de ninguna manera, y la vez anterior decíamos eso, que entre el hombre y la mujer no hay diferencia en cuanto al valor que tienen delante de Dios, en cuanto a dignidad que tienen delante de Dios, pero sus roles son diferentes. Dios ha establecido un rol para el hombre, y es que él sea la cabeza. Bueno, un cuerpo no puede tener dos cabezas. No. Un cuerpo con dos cabezas es un fenómeno y no funcionaría. El hecho de que dice que no hay diferencia entre hombre y mujer se refiere a la salvación, se refiere al valor que Dios le dio. Hubo una época en que la mujer era relegada y al hombre se le daba más importancia, y el hombre tenía más acceso aún a Dios, supuestamente, pero en realidad, en Cristo, en el tiempo que vivimos, en el tiempo de la gracia, no hay diferencia. El hombre como la mujer tienen igual valor para Dios, aunque sus roles son diferentes. Así que yo tengo la responsabilidad de ser cabeza de mi hogar sin sentirme superior. Cualquier variable aquí que no sea conforme a la palabra es un error y traerá resultados negativos. Por ejemplo, que yo diga, no, es que yo soy menos que mi mujer, ella es más que mi mujer, por lo tanto le cedo a ella la responsabilidad de liderar el hogar. Ese es un error. ¿Por qué es un error? No porque ella no pueda hacerlo,
sino que Dios dio un rol para ella y un rol para mí. Ahora, si el esposo pues ha abandonado el hogar, si el esposo ha muerto, ya se sabe que la esposa tiene que asumir ese rol. Una responsabilidad de liderar su casa. Y tampoco estoy de acuerdo en que la mujer puede que es papá y mamá. Ser papá y mamá. No, ella sigue siendo mamá. Papá no puede ser. Papá no puede ser. Yo he oído mucho esa frase, pero no estoy de acuerdo, porque yo solo puedo ser padre, no puedo ser madre. Ella, aunque yo no estuviera, ella solo puede ser madre, pero no puede ser padre. Asume una responsabilidad y que tiene que compensar ese vacío es otra cosa, pero no podemos ser las dos cosas. Usted o es madre o es padre, pero no puede ser ambas cosas. Yo por lo menos no puedo ser madre y usted tampoco puede ser padre. Así es. Y en cuanto a esto, el hombre, según el rol que le he dado, no debe tomar decisiones solo. Si fuera el liderazgo del hombre para tomar las decisiones solo, ¿por qué dice la palabra que Dios dijo, le haré ayuda idónea? ¿Para qué entonces tiene a su esposa si usted toma las decisiones sin consultarle a su esposa? Yo he llegado a un momento en que he no solamente consultado con mi esposa, sino con mis hijos, que ellos ya están grandes, y los he reunido y les he comentado, les he dicho, hijos, ¿qué les parece? Hay una decisión muy trascendental para la familia que debemos de tomar. Y ellos han opinado. Al final, la responsabilidad de la decisión que tomemos como familia recae sobre mí. No sé si has notado que en la Biblia, cuando Adán y Eva pecó, ¿quién fue engañado primero? Leíamos en Timoteo. Dice Timoteo, fue la mujer y ella llevó a su esposo, indujo a su esposo a comer también del árbol, del fruto prohibido. ¿A quién le llamó la atención el Señor primero? ¿A Eva o a Adán? A Adán, porque a él era que le había dicho Dios que del árbol del bien y del mal, de ese árbol no debía de comer. Él le dijo, puedes comer de todo lo que hay en el huerto, puedes disfrutarlo, pero de este árbol no debes de comer. Y ya, por eso es que Satanás a Eva la engañó, porque le dijo, no, más bien dice que ni lo tocaréis. Y Dios no le había dicho que tocarlo era prohibido, le dijo que comerlo era prohibido, ¿verdad? Entonces vemos ahí que Dios, a quien llama la atención primero, es al que tiene por cabeza. Exacto, por la responsabilidad que le dio. Si está en una empresa, ¿a quién va a llamar? A los mandos, si ocurre algo. ¿A quién va a felicitar si las cosas van bien? O si hay un problema, ¿a quién le va a llamar la atención? ¿A los mandos intermedios? No, sino al encargado. Así y eso es. fue lo que hizo Dios. Creo que a nosotros los padres, el Señor nos llama la atención y nos va a llamar la atención en algún momento si no hemos cumplido con nuestro rol de ser cabeza. A la mujer le va a llamar la atención si no ha cumplido con su rol de ser ayuda. Por lo tanto, nuestras decisiones no tenemos que tomarlas solos, sino con la ayuda, aunque somos responsables de esas decisiones. El problema es, a veces surge que hay esposos que ellos mismos han desvalorado a su esposa y la creen incapaz, la creen que dicen, no, mi esposa no tiene capacidad, ¿para qué le voy a consultar? Y de repente yo he escuchado a hombres que dicen, vos sos una tonta, ¿verdad? ¿Qué sabes? ¿Qué si vos no sabes nada? Sos una ignorante. Y la menosprecian, la discriminan, ¿verdad? La ponen por el suelo. Y mucho menos para querer tomarla en cuenta para esas decisiones trascendentales. Y es porque este hombre, el problema de este hombre es que él mismo no se ha dado cuenta que le pusieron una gran ayuda y que esa gran ayuda la ha relegado, la ha hecho a un lado.
y de repente este hombre cae en fracasos o en situaciones difíciles, y es porque no ha tomado en cuenta la ayuda que Dios le ha puesto ahí. Sí. Por sencilla que parezca una mujer, pero quiero decirle a todo hombre que nos ve y nos escucha, no la desvalore, no desvalore lo que Dios le dio. Y usted me puede decir, no, pero es que yo escogí a mi mujer. Sí, aunque usted la haya escogido, pero esa mujer tiene un valor incalculable, tiene una capacidad extraordinaria. Lo que pasa que esa mujer, esa capacidad no la ha echado a andar porque usted mismo no le ha provisto el espacio, no le ha dado ese lugar que se merece para desarrollarse como esa ayuda que Dios le ha puesto ahí. Así es. No siempre los hombres estamos en lo correcto. Es por esa razón que necesitamos a la ayuda. No siempre tenemos la capacidad, no siempre, de pensar correctamente, no siempre tenemos la capacidad de evaluar las cosas correctamente, sino que Dios ha puesto a alguien que nos ayude. Yo he escuchado una frase que dicen, a la par de un gran hombre está una mujer. Y más bien yo creo algo diferente. Detrás de un hombre extraordinario hay una gran mujer, ¿verdad? Una gran mujer que lo impulsa, una gran mujer que lo sostiene, que le sirve de soporte en aquellos momentos difíciles. Así es. Cuando no hay ese orden en el hogar, en la familia, entonces comienzan todas esas cosas que nosotros escuchamos y vemos, y los pleitos, comienza la crisis a nivel de la familia. Nosotros con mi esposa estábamos conversando que hay armas que se usan en la batalla, en la pelea dentro del hogar. Yo no sé, tal vez ustedes que nos escuchan habrán usado alguna de esas armas. Y queremos decirle y queremos volverle consciente de que está usando una arma equivocada. Hay armas que se usan. Tal vez en este momento la está usando, tal vez la ha usado. Y queremos decirle, esas armas hay que deponerlas. Hay otras armas más poderosas para construir hogares saludables. Hay armas que Dios nos ha dado para construir la familia que debiera ser lo que anhelamos, lo que anhela Dios. ¿Cuáles armas se han usado y más hay muchas armas, pero ¿a qué armas son las que más se usan en la guerra matrimonial? Una de ellas es el silencio, ¿verdad? Por ejemplo, especialmente nosotras las mujeres usamos eso, aunque los hombres también. Dice la mujer o el hombre, cuando tal vez en lugar de dialogar como se nos ha dejado, ¿verdad? Dios nos dejó la comunicación, esa capacidad de comunicarnos, y en lugar de comunicarnos o de dialogar, uno de ellos se queda en silencio, ¿verdad? Cuando hay tal vez algo que abordar. Y hay pues muchas cosas en el hogar que necesitamos abordarlas, mucho. Todo lo necesitamos abordar, por sencillo que parezca. Necesitamos aprender como pareja, como matrimonio y como familia a abordar las cosas, no quedarnos en silencio. Lo más fácil es cuando me molesto con la otra persona, irme hacia un lado, aislarme y quedarme en silencio. Y de repente llega la noche y aparece un poco serio o seria en lugar de abordar eso. Y es ahí donde dice la palabra que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sino que más bien lo que necesitamos es abordar. ¿Sí? Jóvenes que nos ven o parejas jóvenes que nos ven, la mejor manera de solucionar las cosas es abordando las cosas. Aquellas cosas por sencillas que parezcan, pero que la esposa o viceversa puede, ya sea el esposo, diga,
esta frase no, me molesta, o esta actitud no me gusta, o esto que tú haces me parece que puedes mejorarlo. Y yo creo que en ese aspecto necesitamos superar eso, y que en lugar de ser, que no sea un arma de guerra en el hogar. Sino que recurramos al arma correcta, que es la comunicación. La comunicación. El diálogo. Muchas veces lo que piensa la persona es, si es que él ya sabe, o ella ya sabe, ¿por qué estoy en silencio? Porque llega y le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y no contesta. Otro problema es cuando llora, por ejemplo. Esa es otra arma, ¿verdad? El llanto. Eso ocurre en las mujeres muchas veces y también en los hombres. Puede ocurrir que le quieres sacar qué es lo que está pasando en su interior, más llora y sigue llorando. Y igual piensa que aquel o aquella ya sabe por qué y tal vez no sabe. Entonces hay que llorar. No han dialogado. Entonces hay que llorar, pero a la vez decir, esto me dolió, esto me duele, ¿verdad? Porque lo que ocurre en el hogar es que si yo voy almacenando y almacenando y almacenando, va a llegar un momento que ese volcán va a explotar. Y hay parejas en las que explota en el divorcio, en la separación. Sí, terrible. Entonces, cuidado, ¿verdad? Terrible, Con eso, terrible. porque está bien llorar. Porque cuando nos duele algo, si nos dolió, Es legítimo llorar. es legítimo llorar. No es que no podemos llorar, aún los hombres pueden llorar. Pero si nos dolió algo, lo mejor es también echar mano del arma o echar mano de la comunicación y decir, esto fue lo que me dolió, me hizo llorar. Porque hay situaciones en nuestros corazones, o a veces venimos arrastrando situaciones de nuestro pasado que han quedado heridas. De repente uno se hizo un ideal con el esposo o viceversa, y ese ideal de repente con alguna palabra puede echarse a perder, y es cuando lloramos y nos duele, porque nos duele, entonces por la impotencia que sentimos. Pero es ahí, o frustración, entonces es ahí donde necesitamos dialogar. Y si ya no podemos dialogar con la pareja, entonces busquemos ayuda, busquemos un consejero. Es tan interesante que ahora pues hay hasta consejeros que nosotros podemos pagar, hacer una cita, pagar y mire, eso realmente es poco si vamos a rescatar o vamos a salvar nuestro matrimonio, nuestra familia. Así es. Y si vamos a dialogar es porque vamos a buscarle solución a las cosas. Es que yo voy a reconocer y voy a ceder. No es que vamos a dialogar para que cada quien se quede en su postura. Y es que así he pensado siempre, y es que así pienso y ahí me quedo. Entonces no estamos dialogando. Estamos solamente manteniendo nuestro capricho o nuestra forma o nuestra creencia, y no estamos dialogando. Al dialogar es porque vamos a ceder, vamos a estar dispuestos a deponer nuestros criterios y llegar a acuerdos juntos. Eso es necesario eso, llegar a acuerdos. Hay que ceder por ambas partes. Pero lo otro, de no ser el arma del silencio o el arma del llanto, lo opuesto es el arma de las palabras. Palabras fuertes. Palabras como una ametralladora que le está disparando palabras tras palabras, pero palabras hirientes. Pero no necesariamente es porque esas palabras las gritaste y las dijiste con fuerte voz, sino que hay personas que bien suavecito ahí le dice una palabra que fue dolorosa, y esas palabras duelen y son tan fuertes que necesitamos de repente cambiar ese lenguaje. Así es. Y la palabra del Señor dice que de nuestra boca no puede fluir agua dulce y agua amarga. Es por eso que en el matrimonio, yo creo que cada matrimonio necesitamos pedir ayuda, necesitamos tener un consejero con quien
compartir nuestras situaciones, no solamente lo feo, sino también esos momentos bonitos, esas situaciones bonitas que hayamos vivido como pareja y como matrimonio, como familia. De repente necesitamos buscar a un consejero. Así es. Más bien yo creo que deberíamos de proponernos periódicamente que con alguien compartir, ¿verdad? Porque no necesariamente que digamos una palabra con fuerza, sino una palabra que dolió o dolió. Sí, así es. Las palabras debemos de usarlas, pero para bendecir. Para estimular. Para estimular. Para ayudar. Y del otro lado también, el que recibe la palabra ofensiva, ¿qué dice la Biblia sobre eso? Que la blanda respuesta aplaca la ira. Es decir, que o podemos encender más el fuego del pleito, de la contienda, o podemos apagarlo, como quien le tira agua a la llama, y lo podemos apagar a través de la blanda respuesta. Dice, hay una anécdota de un padre de familia que cuando se iba a casar su hija, él le dio un regalo a su yerno y le llevó un balde. Y él le preguntó, ¿y para qué me trae esto? Le dice, es que cuando ella te tire llamas, tú tírale agua. Así es. Una buena forma de ilustrar cómo debiera ser nuestra respuesta a los disparos, podríamos decir, que nos lanzan a través de palabras hirientes. Y hay muchas otras armas que podemos usar, emplear de forma muy dañina en nuestro matrimonio. Pero óigame, cambiemos eso. Otra arma que se usa también ya en extremo, es cuando alguien abandona, huye, digamos. Bueno, hay algunos que se salen de la habitación, del dormitorio y se van a dormir a la sala. Pero hay otros que se van del hogar. Esa es una de las armas peores. Aunque yo leí en una ocasión de que también uno debe hacer acuerdos, hablando de acuerdos, ¿verdad? Que más bien porque hay momentos en que uno se siente que su temperamento o su estado de ánimo, su sistema nervioso no está en óptimas condiciones. Hay días en que no estamos tal vez en ese nivel que deberíamos de estar. Entonces hay consejeros que dicen, bueno, que más bien debemos de ponernos de acuerdo. A una pareja dice que ellos se pusieron de acuerdo y él le dijo, mira, cuando a mí me mires con el sombrero al revés, es porque ese día no me siento bien. Entonces ese día lo que voy a hacer es que me voy a ir o al mercado o me voy a ir de paseo, y a una vez que me haya pasado, entonces yo regreso a casa. Esos acuerdos son muy buenos, son válidos, ¿verdad? Entonces eso no es abandonar, porque en realidad él se comunicó y dijo, ya hay un acuerdo, que cuando el sombrero está al revés, entonces ya sabe la esposa y si él se fue, es porque sabe que necesita entonces superar esa situación difícil en que ha amanecido su estado de ánimo. Pero la señora se pone el delantal para un lado o alguna señal, ¿verdad? Que ese día está como lista para pelear. Sí, medio la tocan, ¿verdad? Podría ser eso, ¿verdad? Podría ser eso. Pero también puede darse el arma despreciable, que es el arma del maltrato físico. No solamente el maltrato psicológico, el maltrato anímico, sino el maltrato físico. Eso yo no sé cómo porque generalmente ocurre del esposo hacia la esposa, ¿verdad? O del hombre hacia la mujer. Yo no concibo cómo a una persona que se ama, se puede hacer tal cosa. Pero esa es de las armas destructivas que existen. Si usted lo ha hecho, si usted ha utilizado alguna de esas armas, porque no estoy diciendo que solo los hombres, también las mujeres, si no es un arma es otra, pero si usted ha utilizado, hay muchas otras armas. Nosotros tenemos una lista de armas que se utilizan, las hemos visto, las hemos observado en los matrimonios, pero si usted la ha usado, nosotros queremos decirle en este día
usted puede deponer esas armas. Y en lugar de usar esa arma, usar la otra arma, que es la arma contraria en el sentido positivo. Decir, bueno, si he usado el arma del silencio, entonces voy a usar el arma del diálogo. Si he usado el arma de las palabras ofensivas, voy a usar palabras de estímulo, voy a usar palabras de bendición. Si he escapado, si he corrido, si me he salido de la casa algunas veces y me he ido por donde mi mamá, o me he ido a pasear, o me he ido a divagarme y no he abordado el asunto, lo debo de abordar. Y si he maltratado, hay que arrepentirse de eso. Nos decía un consejero matrimonial, y que a la vez él era médico forense, y él decía, cuando un hombre maltrata a una mujer y que la golpea, ella le aparece moreteada, ese hombre es capaz hasta de matarla. Y él incluso decía, ya un hombre que va a esos extremos, él aconsejaba a esa mujer más bien separarse, en ese caso separarse de ese hombre, porque él nos compartía de mujeres que llegaron a pedir ayuda como matrimonio o porque estaban viviendo una situación difícil y todas moreteadas, y él en una ocasión le dijo a una de las mujeres que se separara mejor de ese hombre porque ese hombre podía matarla. Y lo triste de él fue que como a la semana estaba revisando aquel cuerpo ya muerto, esa misma mujer que le llegó a pedir ayuda tenía que estarla ahora revisando ya muerta porque la había matado su mismo esposo. Claro, eso estamos hablando de hombres sin Cristo, aunque también si ya son extremos, pero queremos decirles que si hay un hombre o viceversa, o una mujer que está maltratando a su esposo, porque ahora se da eso, y especialmente ahorita que tuvimos que estar en confinamiento en nuestras casas, muchos hombres se quejaron de ser maltratados por su esposa y viceversa. Entonces necesitamos hacer una revisión, porque no es ese el propósito de Dios. El Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y no estaba diciendo solo a las familias cristianas. El Señor estaba dando una bendición a las familias de la tierra. Así es. Y luego que hay conflictos, luego que hay crisis entre la pareja, los resultados en los hijos será hacia los hijos. Así es. ¿Y qué pasa si el muchachito más grande golpea al más pequeño? Aquel pues viene y se la desquita con el perro, y el perro se la desquita con el gato, porque eso así, ¿verdad? Miran los hijos a los padres y los padres están enfurecidos, están molestos, y no me vengas a molestar, cipote, o algo parecido. Pero mire, queremos decirle, y ya por último, para finalizar, queremos decirle, no cometa el error de liberar su enojo, su molestia con sus hijos. No lo haga. Si va a disciplinar a sus hijos, si sus hijos están pequeños y los va a disciplinar, que los está formando, piense que usted lo que quiere es enderezar la vida de sus hijos, pero no satisfacer su enojo, porque algunos, si no están enojados, no disciplinan a sus hijos. Tienen que enojarse, pero no necesariamente debiera enojarse uno. Ahora, hay formas erróneas de hacerlo. Por ejemplo, una de las formas erróneas de hacerlo con los hijos es la amenaza. Por ejemplo, no sé, ¿verdad? Puede ser que se den los padres, pero como a veces los padres son los que están fuera, aunque ahora los dos van a trabajar, pero muchas veces la madre le dice, espérate que venga tu papá. Y le amenaza, espérate que ya te voy a dar una buena, o ya te voy a hacer eso. Eso se llama amenaza si usted no cumple. Y la amenaza, ¿sabe qué le está enseñando a los hijos? A mentir. Les está enseñando a mentir. Y cuando le diga el día de mañana, en el futuro, cuando él vea las leyes, y las leyes dicen, si haces esta infracción te va a pasar eso, no lo va a creer. Va a decir, no, sí, porque lo formaron así. Le enseñaron que solo es de palabras, pero no de acciones. No amenace a sus hijos.
Otra cosa importante que no lo debemos de hacer con nuestros hijos es rehusar dar explicaciones. Llega un momento que los hijos preguntan ¿por qué? Nosotros debemos de estar listos para dar explicaciones. Por ejemplo, si hablamos de la Biblia, si hablamos digamos, de nuestra relación con Dios, de la parte religiosa, digamos, y los hijos nos hacen preguntas. La misma palabra dice que tenemos que estar dispuestos, dice Pedro, a dar explicación sobre nuestra fe. Si los hijos dicen ¿por qué hace eso? Nosotros debemos de explicar por qué. Eso de decir porque sí, eso es dañino. O porque no. O porque no, o porque yo quiero, o porque a mí se me antoja. No. Nosotros tenemos que tener motivos, tenemos que tener razones. Y de nuevo, si hablamos de la fe es una fe, la fe cristiana es una fe que está combinada con la razón. No es una fe ciega, sino que es una fe combinada con la razón. ¿Qué otras cosas no debemos de hacer con nuestros hijos? Avergonzarlos, ¿verdad? En público, no debemos de avergonzarlos. Necesitamos entonces que nuestros hijos sepan que los vamos a disciplinar al regresar a casa, pero que mientras tanto en público necesitamos pues detenernos. Hay padres que disciplinan cuando están en el centro comercial o frente a la gente, en la calle. Sí. Eso avergüenza. Así es. O las palabras, o le grita, vos hipote o vos hipota que sos necio, y lo dice a gritos y no logra controlarse. Y también no apagar los sueños de nuestros hijos, no lo debemos de hacer, sino que más bien viabilizar esos sueños, esos deseos, esos anhelos. Posible que su hijo le dice, no, yo quiero ser, algunos dicen, yo quiero ser payaso. Y dice el padre, ¿cómo vas a ser payaso? Entonces, lo que podemos hacer nosotros de repente es orientar porque quieres, preguntarle por qué quiere ser payaso, o por qué quiere ser lo que dice que quiere ser. Sí. Entonces, de esa manera, orientar a nuestros hijos. Sí, porque lo peor que podemos hacer es decirle, reírse de él o de ella. Quiere ser doctora, vos. Y tal vez lo que le hemos dicho más bien es que es tonta, en algún momento que estamos enojados. Entonces, no hay que hacer eso. Recuerden, no amenace, no rehúse dar explicaciones, no avergüence a sus hijos y no apague sus sueños. Creo que estamos en un momento, y usted lo va a reconocer sin duda, en que, como dice el último versículo del Antiguo Testamento, y que dice que vendrá el profeta Elías y él volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Y eso será en el tiempo en que vendrá el Mesías. Yo tengo aquí el versículo de Lucas, cuando el ángel, Lucas capítulo 1, cuando el ángel del Señor se le aparece a Zacarías, el padre de Juan, llamado Juan el Bautista, y le dice, el versículo 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dios quiere preparar esa familia, Dios quiere preparar ese hogar, Dios quiere que nos preparemos. Habla del regreso, habló del regreso de Elías en el Antiguo Testamento, y se cumplió en el Nuevo Testamento con Juan el Bautista. Así que ya está el Espíritu de Dios en medio de nosotros para volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Pero no se trata solo de volverse, sino de volverse a Dios. Se trata de que la venida del Señor, la venida de Cristo por su iglesia, está en cualquier momento ocurrirá. Es inminente la venida de Cristo por su iglesia. Pero el deseo de Dios es que arreglemos esas cosas. Muchas veces el problema, como dije al inicio, que el problema de la sociedad se origina ahí, donde muchas veces hemos fallado, donde no estamos formando
a esta generación, pero también la clave del cambio está precisamente ahí también, en el hogar. Y no nos debemos de olvidar que nosotros modelamos para nuestros hijos. Y la responsabilidad Dios la ha dejado a nosotros como padres en esta tierra, de formar a nuestros hijos para tener una sociedad justa, una sociedad diferente. Y si esta sociedad se ha corrompido y se ha vuelto injusta, corrupta y toda malformada, es porque nosotros como pareja, como matrimonio, hemos dejado esos principios. ¿Y cuál es el llamado entonces en este momento? Volvernos a los principios bíblicos que Dios ha establecido. El Señor le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Si es que la bendición Dios ya la dio. Y no nos olvidemos de que nosotros somos llamados por Dios a establecer esos principios, y que si nosotros tenemos nuestros hijos, que nuestros hijos nos superen, y que la felicidad del matrimonio de nuestros hijos sea mejor todavía de lo que nosotros como padres lo hemos sido, que ellos no cometan los errores que nosotros hemos cometido, porque no olvide, sus hijos lo van a imitar. Y si usted o mi esposo y yo hemos hecho las cosas mal, nuestros hijos las van a seguir haciendo mal. Entonces este es el momento de corregirnos, este es el momento de volvernos a esos principios de Dios. La bendición de Dios ya fue dada. Ahora nosotros necesitamos volvernos para que esos principios pues sean una realidad y podamos tener matrimonios felices, establecidos en esta tierra y conforme al propósito que Dios tiene para cada pareja y cada familia. Muy bien, le pido a mi esposa que cerremos este momento, orando por aquellas mujeres que creen que ya no hay esperanzas, o que se sienten frustradas y creen que no se puede resolver, que no se puede restaurar la familia. Una corta oración, no les podemos mencionar por nombre, pero usted que sabe que Dios está ahí, que Dios está viéndole, tal vez su desesperanza, su frustración, y tal vez usted ha estado en el Evangelio y conoce los principios, pero le invitamos a volverse a Dios, que en Él sí hay esperanza. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, porque lo que tú has hecho, lo has hecho perfecto. Amén. Tú hiciste al hombre y a la mujer y los creaste para que fuesen felices. Amén. Y tú nos formaste y nos pusiste en esta tierra, Señor, con un propósito. Así es. Te pedimos perdón, Señor, por aquellos errores, por aquellas cosas, aquellos desenfrenos, Sí, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos perdón. Y en esta hora yo te ruego, Señor, por cada hombre que nos ha estado viendo y escuchando, aquellos hombres que se han sentido impotentes, que se han sentido frustrados, que se han sentido, Señor, que ya no hay una salida. Oramos para que tú les llenes de tu gracia. Sí, Señor. Y que en este momento, Señor, ellos puedan volverse a tu palabra y a tus principios. Amén. Y que esos principios los lleve, Señor, a reconstruir lo que se había arruinado. Amén. A reparar, Señor, aquellos portillos que habían dejado y por donde el enemigo se infiltró para causarles daño como pareja, como familia. En el nombre de Jesús te ruego por ellos, que sane sus corazones. Amén. Padre, quizá hay mujeres también que se han sentido frustradas, impotentes, que ya no hay salida a la situación que están viviendo. Pero en este momento, Señor, oramos por cada mujer que se ha sentido frustrada, abandonada por su esposo. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda llenar todo vacío, y que esas mujeres que se han sentido minimizadas, que se han sentido menospreciadas, Señor amado, que tú, oh Dios, llegues ahí al corazón de cada mujer,
sanando esas heridas que han causado, Señor, el pecado, pero también las actitudes de su esposo o de sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a cada hombre y a cada mujer. Y estamos creyendo, Señor, que tu sangre preciosa es suficiente para sanar el corazón de cada hombre y cada mujer que nos está viendo o que nos está escuchando. Los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos sus familias, bendecimos sus casas, bendecimos sus hijos. Y oramos, Señor, para que en medio de esta sociedad, oh Dios, una luz de esperanza pueda alumbrar a cada familia, a cada pareja, Señor, que ha estado en crisis y que ha estado en situaciones difíciles o a punto de divorciarse. Padre, ponemos cada familia, cada pareja en tus manos y que un milagro ocurra en esas familias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tu palabra ya nos dice ahí en Génesis que le dijiste a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tu bendición ya fue dada y hoy nos apropiamos de esa bendición para que sea derramada sobre nuestros hogares, sobre cada hogar que nos está viendo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios bendiga a todos. Dios les bendiga.